sanaste mi alma, yo la ve. ¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos. El placer de saludarles, también el placer de poder compartir con ustedes, como cada semana, este programa de la Iglesia Bautista aquí en la ciudad de Mercedes, sirviendo al Señor Jesucristo, sirviendo también a la comunidad, a la población, por sobre todas las cosas, llevándoles la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio de salvación. Como el Señor Jesucristo dijo allá en la gran comisión, en Mateo capítulo 28, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, esa es nuestra vocación como cristianos, es hablarles del Evangelio, es proclamar las buenas nuevas a todos aquellos que están perdidos, a todos aquellos que aún no han sido reconciliados con Dios. Y vaya que hay gente, vaya que hay tarea por delante. Cantidad de personas aún no han escuchado el plan de salvación. Cantidad de personas tienen una idea abstracta de quién es Dios, de quién es el Señor Jesucristo, de la Biblia. Hay un gran desconocimiento de la Escritura. No hay un conocimiento objetivo, quizás un poco de tradición, pero eso no sirve, eso no es algo sólido. Nosotros tenemos que venir entonces y conocer la voluntad de Dios aquí en la palabra de Dios, en la Escritura. Esta es la palabra inspirada de Dios. De Génesis a Apocalipsis es la palabra de Dios. Si bien hubo cantidad de literatura apócrifa que quiso pasar como palabra de Dios, Dios en su soberanía designó por hombres santos, por hombres que pertenecieron a la iglesia del Señor, después que los apóstoles partieron a la patria celestial, o sea que fallecieron. Ahí se hizo una serie de sínodos y de reuniones para ir clasificando los libros que estaban divinamente inspirados. Y Dios estaba trabajando detrás de esas personas temerosas de Dios, que confiaban en Dios, y entonces así se compaginaron estos 66 libros que hoy tenemos aquí, compaginados en uno solo, que vendría a ser la Biblia, compuesta de 66 libros, inspirado por Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo que toda la Escritura es inspirada por Dios, no alguna parte. Los críticos liberales por lo general dicen que cierta parte es inspirada, cierta parte es tradición de los hombres, cierta parte fue en el raciocinio de los hombres que escribieron, pero sin embargo Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, el apóstol Pablo, quien fue un gran hombre de Dios, un verdadero apóstol del Señor Jesucristo, le dice a Timoteo que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para convencer, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, capacitado para toda buena obra. Eso nos dice que la palabra de Dios es fidedigna de principio a fin, no tiene errores. Ella corrige lo deficiente en nuestras vidas, ella es poderosa para convencer. Yo no le puedo convencer con argumentos humanos, y no es mi intención tampoco, porque sé que uno no puede hacerlo con argumentos humanos. Lo que el Espíritu de Dios va a usar en el corazón del hombre va a ser la palabra de Dios. Dice que ella es poderosa para convencer también y para instruir en justicia, para que el hombre esté capacitado, enteramente preparado para toda buena obra. Y, por supuesto, el enemigo de Dios y de nuestras almas, el padre de la mentira, conoce que esta palabra tiene poder para dar vida a los seres humanos, tiene poder para cortar la venda, espiritualmente hablando, que nos hace personas ciegas, tiene poder para dar vida a los corazones que están en tinieblas, tiene poder para romper esos barrotes espirituales y que las almas queden en libertad. Por eso el Señor dijo que íbamos a conocer la verdad y la verdad nos iba a hacer libre, la verdad pura, la verdad verdadera. Y esa verdad es el Señor Jesucristo, quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Entonces el Señor Jesucristo es el absoluto por el cual llegamos al Padre.
Él es el único mediador, Él es la única puerta. Él es el único que tiene poder para darte vida, para cambiar tu vida. Y si tú no estás en Cristo, si tú no tienes una relación con el Señor Jesucristo, mi amigo, estás existiendo, pero no tienes vida. Y esa es la diferencia. Existir a estar vivo. Uno vive cuando Dios vive en nuestra vida. Cuando el Señor Jesucristo ha venido a ser morada a nuestra vida, a nuestro corazón, por la persona del Espíritu Santo. Y ahí sí vamos a conocer la vida. Mientras tanto existimos con una cantidad de problemas, con una cantidad de conflictos, con una cantidad de preguntas, con una cantidad de dramas, de complejos y de cuanta cosa hay. Porque así es el hombre sin Dios. Y eso es lo que nos pasa. Y lo que vemos en nuestra sociedad, la decadencia tan grande, es un pequeño reflejo, es la punta del iceberg, como se dice. Lo demás está aquí adentro y solo Dios lo puede ver. Ese gran témpano es nuestro corazón que necesita urgentemente al Señor Jesucristo. Pero lamentablemente cada vez hay más incredulidad, cada vez hay más indiferencia, cada vez queremos saber menos de Dios, de su palabra, cada vez queremos saber menos de santidad, de justicia, de rectitud, de una vida de dominio propio, de respeto, de moral. Estamos pisoteando absolutamente todo eso. Ahora ya no. Lo que antes nuestros abuelos respetaban y eran temerosos, aún sin ser creyentes, sin embargo hoy en día se ríen de los principios, de los derechos, de los absolutos. Hoy en día se pisotea absolutamente todo eso. Y nuestra sociedad es cualquier cosa menos una sociedad prolija, organizada. ¿Por qué? Porque cada vez el Señor está más lejos de nuestra vida. Cada vez la Biblia está más lejos de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. Saben que si le diéramos más Biblia a nuestros hijos, daríamos menos Biblias a las cárceles. No habría necesidad de llevar tantas Biblias a las cárceles si le diéramos más la palabra de Dios a nuestros hijos, si los instruyéramos en el temor de Dios a nuestros hijos. Por eso también hoy las escuelas bíblicas están quedando sin niños, las reuniones de jóvenes, de adolescentes, cada vez hay menos. Qué lástima, porque separados del Señor Jesucristo nada podemos hacer, solamente hay confusión y hay condenación. Buenas tardes, Marco, bendiciones. Buenas tardes, don Alberto, buenas tardes a la audiencia. Deseo que el Señor esté obrando en cada uno de los oyentes a través de la palabra que normalmente se trae por este medio, y agradecido al Señor que Él permite que podamos estar tratando estos temas con la seriedad que corresponde, con el interés que se necesita estar poniendo en la enseñanza, en la exhortación, también en la comunicación, que es el propósito de la Iglesia, es llevar a usted ese mensaje de esperanza, de aliento, ese mensaje responsable de la palabra que ha dejado el Señor, y el mérito que Él ha hecho es que a través de su sacrificio nosotros podamos encontrar una redención, una liberación, y el premio final es esa vida eterna con Él, que es algo maravilloso aún por descubrir nosotros, pero la certeza está en la palabra que se proclama, en la palabra que se lee programa tras programa o mensaje tras mensaje que se llevan en la iglesia, a la cual invitamos que se arrimen, que nos visiten, no tenga dudas, es necesario que nos visiten. La iglesia está de puertas abiertas, les recibimos en cualquier momento, aparte del teléfono que figura en pantalla, que usted se puede comunicar directamente con el pastor por cualquier motivo. También la iglesia está abierta, y está abierta varios días, empezando por los martes, con la reunión de oración a las 17:30. Tenemos un cambio los miércoles, que hoy no se lo avisamos al director. Cambiamos para las 15:30 el estudio bíblico de la palabra. Es un estudio muy interesante para seguir conociendo más y más la enseñanza que ha dejado nuestro Padre. Los miércoles a las 15:30. Los sábados la escuela bíblica es a las 10:30,
pero este sábado va a ser un horario diferente, por solamente este sábado va a ser a las 15 horas. Después retomamos el horario de las 10:30, pero este sábado es a las 15. Y el culto central de nuestra iglesia sigue siendo 17:30. El director ha puesto en pantalla los horarios, tome nota y arrímese, no lo dude. Serán muy bienvenidos todos los que deseen arrimarse, ahí nos encontrarán sin lugar a dudas. Así es, amigos. Escuchamos una alabanza y luego vamos a compartir una lectura en esta tarde. Now for us to
Bien, amigos, vamos a pasar, después de escuchar ese precioso himno, a dar lectura a la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el último capítulo, capítulo 28, vamos a leer los versículos 21 al 28. La palabra de Dios dice así: y ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido cartas de Judea sobre ti, ni ha venido ninguno de los hermanos que haya informado o hablado algo malo acerca de ti. Pero deseamos oír de ti lo que enseñas, porque lo que sabemos de esta secta es que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número a donde él posaba, y desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios y procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Y al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio de Isaías el profeta, diciendo: ve a este pueblo y di, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. Sabed, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. El apóstol Pablo había arribado a la gran Roma, a la capital del imperio romano en aquel tiempo. Era necesario que él estuviera ahí porque tenía que comparecer ante César. Él iba como prisionero. Él había sido enjuiciado en unos capítulos antes, entonces Pablo mismo había pedido apelar a César porque tenía acusaciones de los de su nación, de los judíos. Entonces él, como tenía ciudadanía romana, apela para ir a César. Y vaya que se nos cuenta en el capítulo 27 del libro de los Hechos esa gran travesía para cruzar en el mar. Imagínense en aquella época para poder llegar a Roma. Y Pablo enfrentó de todo tipo de dificultades en ese naufragio terrible. Le agarra la tormenta, pasan en una isla llamada Malta, ahí el barco dice que encalló, el viento y las olas lo destruyeron, y dice que arribaron entonces a esa isla llamada Malta, y después de 3 meses de estar allí en esa isla, pudieron, se ve que, en conseguir otra embarcación o haber reparado la que se rompió, no nos dice, pero después de 3 meses Pablo entonces sigue su viaje y llega a su destino, que era estar en Roma. Una vez él en Roma, lo primero que hacía Pablo cuando llegaba a un lugar, él tenía que comparecer ante César, pero mientras ese juicio esperaba, él juntó a todos los judíos que estaban allí en Roma. ¿Para qué? Para hablarles de Jesucristo, para hablarle el Evangelio. Pablo tenía esa necesidad donde él iba de hablarle a las personas de Jesucristo, de anunciar el Evangelio. No importaban las condiciones, en este caso él iba como prisionero, no importaba. Él juntó a todas las personas para anunciarles entonces el mensaje del Evangelio. Dice, entonces ellos le dijeron, los judíos cuando se habían reunido: nosotros ni hemos recibido de Judea carta acerca de ti. No sabían quién era este hombre, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta, ellos no conocían de Pablo, pero sí conocían el cristianismo y lo tenían como una secta peligrosa, como una secta dañina a las leyes de Moisés, a las ordenanzas de los judíos dadas por Moisés, y ellos habían escuchado que el Evangelio de Jesucristo estaba atacando la religión de los judíos. No conocían a Pablo, pero sí conocían cuál era la base del cristianismo, era la gracia, y esa gracia entonces hacía a un lado las ordenanzas y los rituales de Moisés, pero no conocían a Pablo, y dice,
pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra de ella. Y bueno, y si uno conoce un poquito la historia del cristianismo, el cristianismo hasta el año 320, hasta que el emperador Constantino se convierte, supuestamente así dice la historia, en cristiano. Habría que ver si esa conversión fue real o no, solo Dios conoce cómo fue realmente esa situación. Pero en esos 3 siglos y picos, la iglesia primitiva fue impresionante la persecución. Todos los césares y los emperadores arreciaban contra la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque se había creado muy mala fama entre los cristianos, por supuesto, mintiendo, diciendo cualquier tipo de barbaridad. Por eso ya en este tiempo ya se decía lo mismo. Dice, nos es notorio que en todas partes se habla contra de ella, se decían cualquier tipo de barbaridad. Quizás hoy en día eso no ha cambiado mucho, ¿verdad? Cuántas cosas falsas se dicen en contra de los verdaderos cristianos, aunque sí reconocemos que hay muchas sectas que están ensuciando mucho el Evangelio. Y a veces esas sectas se expande para todos lados ese mal testimonio que da, pero la iglesia verdadera del Señor Jesucristo, que son los verdaderos creyentes, siempre van a tratar de vivir conforme a la voluntad y a la palabra de Dios. Pero igual, no estamos libres de que se diga cualquier tipo de barbaridad. Se dice cualquier cosa contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron, o sea, Pablo les dijo, bueno, vengan tal día que vamos a hablar acerca de esto. Vinieron a él muchos a la posada donde se estaba quedando el apóstol Pablo, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios. El reino de Dios. Desde la mañana hasta la tarde. Imagínense, el apóstol Pablo anunciándoles el reino de Dios, el evangelio del Señor Jesucristo. Y en el reino de Dios me imagino la resurrección de los muertos, la salvación por la gracia, la abolición de los rituales de la ley de Moisés, el nuevo pacto en la sangre de aquel que había sido crucificado, el que ellos tanto odiaban y rechazaban, aquel Mesías que ellos decían los judíos que era un falso Mesías, que había sido un impostor. Y Pablo les hablaba. ¿Cuál era esa motivación que tenía Pablo? El persuadirles, porque si hay algo que el Espíritu de Dios va a usar es la palabra de Dios. Uno puede llegar hasta ahí nomás, pero el que hace ese trabajo, el que persuade adentro de nosotros, el que nos convence que somos pecadores, que necesitamos a Jesucristo, que necesitamos entrar por la fe al reino de Dios, es el Espíritu Santo. Y dice que Pablo entonces estaba proclamándoles las verdades del reino, persuadiéndoles acerca de Jesús. Y miren cómo, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. En otras palabras, ¿por medio de qué? De las Escrituras. Y eso es lo que Dios nos manda a hacer. Si tú te vas a volver al Señor, te vas a volver al Evangelio, va a ser por medio de la Escritura, no por medio de cosas sobrenaturales ni de los milagros, porque Pablo era un apóstol verdadero. Pablo tenía todos los dones. Pablo hubiera podido hacer prodigios y milagros adelante de ellos. Pablo podría haberle dicho, mirá que cuando yo fui ahora a la isla de Malta, que se nos rompió el barco, estaba juntando leña y me mordió una víbora y no me pasó nada. Los nativos esperaran que yo muriera porque era una víbora venenosa y a mí no me pasó nada. ¿Y sabes qué? El padre del principal de esa isla, que es un tal Publio, dice que lo fue a buscar porque el padre tenía fiebre y disentería. Y Pablo podría haber dicho, entré a la carpa de este indígena y le impuse las manos y el hombre se recuperó inmediatamente. Y después vinieron todos los enfermos y yo oraba por ellos y les imponía las manos y ¿saben qué? Y Dios los sanaba. Pero Pablo no hacía énfasis en eso, hermano. Porque los milagros no van a salvar a nadie, las manifestaciones no van a salvar a nadie. Lo que va a salvar es conocer el plan de salvación en la Escritura. Pablo, escribiendo una carta a los Corintios, dice que agradó a Dios salvar a las almas por la locura de la predicación. Locura, una manera figurada, porque los incrédulos piensan que el Evangelio es una locura, pero el Evangelio es poder de Dios. Y Pablo era lo que hacía, trataba de persuadirlos, enseñándoles y proclamándoles las verdades desde Moisés hasta los profetas. ¿Qué verdades? Que ese Mesías que había muerto en un madero era lo que Moisés había anunciado, era todo lo que los profetas habían anunciado.
pero Pablo nunca les dijo, bueno, a ver, los que vengan que Dios les va a dar bendición, vengan acá los enfermos para un lado, los ciegos para otro, que yo después voy a orar, les voy a dar las bendiciones que pidan. No, eso es secundario en el reino de Dios, eso es secundario. Lo principal es esto, anunciar el reino de Dios, anunciar al Señor Jesucristo. Y Pablo les persuadía por medio de las Escrituras, por medio de las Escrituras. Por eso nosotros hacemos tanto énfasis en la Escritura, porque la Escritura es poderosa para transformar. La Escritura es la espada del Espíritu, es lo que va a usar el Espíritu Santo para convencernos de que somos pecadores, para decirnos que necesitamos al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y dice entonces que desde la mañana hasta la tarde, dice que Pablo estaba entonces hablándole. Esto nos dice la necesidad que hay de tarde, de mañana, de noche, a toda hora, de hablar del Señor Jesucristo, de hablar del Evangelio. Ese es nuestro sentir también. Cada oportunidad que tenemos, cada puerta que Dios nos abre, de hablar, no importa si es de mañana, si es de tarde o si es de noche, hablar de estas cosas que realmente importan. Se escuchan tantas tonterías hoy en día, tanta frivolidad, tanta tontera, que lo único que hace es distraernos, nos roba el tiempo en cosas vanas, en cosas que no aprovechan, en cosas completamente insignificantes. Es más, tristemente muchas iglesias están perdiendo su tiempo en vanidades que no aprovechan. No aprovechan para nada, es triste decirlo, pero muchas iglesias han caído también en ese error de perder el tiempo. Y la gente está ignorante de la palabra de Dios, de la doctrina bíblica. Si hay algo que transforma nuestro corazón, que nos va moldeando, que va cortando de nosotros lo que no sirve, es la palabra de Dios. Por eso hay que estar expuesto. Por eso Pablo conocía esto y desde la mañana hasta la tarde los quería persuadir con las Escrituras. Y hoy nosotros tenemos la Escritura perfecta, porque en aquel tiempo Pablo tenía los escritos de Moisés y de los profetas, pero nosotros por la gracia de Dios tenemos la revelación completa, tenemos de Génesis a Apocalipsis, y vaya que tenemos para hablar de la Escritura y para tratar de persuadirlo. Y si no es con la Escritura, yo no conozco y ni quiero conocer ninguna otra cosa. No voy a tratar de hablarles ni de venderles castillos en el aire, ni hacerles promesas falsas que Dios te va a dar esto, que te va a dar lo otro, aquello. No, eso no es el Evangelio del Señor Jesucristo. Eso es un falso Evangelio, eso es un Evangelio barato. El que solo te promete prosperidad y bendiciones terrenales, olvidando las bendiciones celestiales, las eternas. El Señor dijo de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si va a perder su alma. Y también dijo que no nos hagamos tesoros aquí en la tierra, sino en el cielo. Y Pablo dice que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero lamentablemente se está tergiversando todas estas cosas, y en vez de poner nuestros ojos en el cielo, en vez de desarraigar nuestro corazón cada vez más de estas cosas terrenales que son pasajeras, que son efímeras, damos gracias a Dios por lo que Dios nos da en su gracia cada día, pero nuestra patria celestial está en la presencia del Señor. Entonces dice, y algunos asentían a lo que decía Pablo. Es cierto lo que dice Pablo, algunos asentían, es cierto lo que dice Pablo. Sin embargo, otros dice que no creían. Y acá tenemos las dos clases de personas. Y tú estás en uno de esos clases de personas. Quizás tú, si estás asintiendo esta tarde, es cierto lo que dicen del Señor, es cierto lo que se dice de Cristo, que yo necesito a Cristo, pero quizás otros entonces se endurecen más en contra del Evangelio al escucharlo. Y dice Pablo cuando veía esta reacción, bien dijo el Espíritu Santo. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Cuál era el problema de eso? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Ese era el problema, y ese es el mismo problema que tenemos hoy. El corazón de este pueblo está engrosado de incredulidad, de pecado, de avaricia, de perversidad, y no quiere ni puede ver el Evangelio del Señor Jesucristo. Es triste la realidad, pero es eso exactamente lo que vemos hoy. El problema es el corazón de nosotros. Está orgulloso, es soberbio, es incrédulo. Pero que Dios tenga misericordia de ti, querido amigo. Y ruego que el Espíritu Santo abra los ojos espirituales y puedas contemplar la hermosura de Cristo en esta tarde. Gracias, queridos amigos.
es muy cortito el tiempo, por eso les invitamos que vayan a la iglesia a escuchar los sermones completos, a escuchar la exposición de la palabra de Dios. Gracias, mis amigos, nuevamente. Que el Señor les bendiga. Estaremos en contacto la semana que viene, Dios mediante. Dios les bendiga.